Ismenia volvió a comprobar la dirección en su teléfono, aunque la recordaba de memoria. Ernesto le había enviado esos números y el nombre de la calle varias veces en la última semana, como si temiera que se perdiera. Colonia Polanco. Ismenia solo conocía el barrio por las fotos de internet y los reportajes ocasionales de la televisión. Era el hogar de quienes podían permitirse el lujo de no pensar en si tenían suficiente dinero para llegar a fin de mes. Salió del metro y cogió un taxi, porque no le parecía apropiado caminar por esas calles con sus únicos zapatos decentes. El conductor la condujo en silencio entre altas vallas, céspedes cuidados y casas que parecían más bien edificios de museo. Cuando el coche se detuvo ante las puertas de la mansión, Ismenia lamentó por un segundo haber aceptado aquella cena. Ernesto llevaba un mes llamándola para que conociera a sus padres, pero ella había estado encontrando razones para posponer el encuentro. Ahora que el compromiso era un hecho y el pequeño anillo de diamantes estaba en su dedo, no podía aplazarlo más. Pagó al conductor, bajó y miró a su alrededor. La verja estaba abierta y al otro lado se veía un ancho camino de piedra clara que conducía a una casa de 2 plantas con columnas en la entrada. Ismenia se ajustó el vestido, azul oscuro, modesto, comprado especialmente para la ocasión en una tienda de descuento, y avanzó. Ernesto abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar al timbre. Llevaba camisa y pantalones claros, parecía tranquilo y contento. La rodeó con el brazo y le besó la mejilla. «Por fin», dijo, cogiéndole la mano. Mamá ya estaba esperando. Ismenia quiso preguntarle si estaba nervioso, pero no tuvo tiempo. Ernesto ya la guiaba por un amplio vestíbulo con suelo de mármol y una gran lámpara de araña que reflejaba la luz del sol poniente. Había una amplia escalera a la izquierda y varias puertas a la derecha, una de las cuales estaba entreabierta y de ella salía olor a carne asada y especias. Ismenia tragó saliva, con la boca seca, y deseó haber bebido un poco de agua antes de salir de la casa. Les recibió una mujer de unos 50 años, con un traje beige y el pelo oscuro impecablemente peinado que dejaba ver algunos mechones grises. Leocadia Ibarra. Ismenia la reconoció por las fotografías que Ernesto le había enseñado. En persona tenía un aspecto más severo que en las fotos. Rasgos afilados, labios finos, una mirada evaluadora que deslizaba a Ismenia de la cabeza a los pies en cuestión de segundos. «Mamá, esta es Ismenia», dijo Ernesto, y en su voz había una ligera tensión que Ismenia no había oído antes. «Buenas noches», le tendió la mano Ismenia, intentando sonreír con naturalidad. Leocadia le estrechó la mano rápidamente, casi con formalidad, y asintió. «Buenas noches. Pasad, la cena está casi lista». Entraron en el comedor, una larga estancia con una enorme mesa cubierta con un mantel blanco, sobre la que ya estaban colocados platos, vasos y cubiertos. Las ventanas daban a un jardín con árboles perfectamente recortados y una fuente en el centro. Ismenia se paralizó involuntariamente al contemplar todo aquel esplendor, pero enseguida se recuperó y se sentó en la silla que Ernesto le había acercado. «Papá llegará enseguida», dijo Ernesto, sentándose a su lado. «Está hablando con el proveedor. ¿Hay algún problema con el papeleo?» Ismenia asintió. Sabía que los padres de Ernesto tenían una cadena de farmacias, 8 en toda la ciudad, un negocio de éxito que llevaban construyendo 20 años. Ernesto trabajaba en una de las farmacias como gerente y planeaba abrir varias sucursales más en un par de años. Leocadia se sentó enfrente y sirvió agua en vasos. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos. «Ernesto me ha dicho que trabajas de cajera», comenzó, e Ismenia sintió que se tensaba. «Sí, en una tienda de comestibles cerca del centro». «Ya veo. ¿Y tus padres? ¿A qué se dedican?» Ismenia sabía que esta pregunta sonaría, estaba preparada para ello, pero aún así se sintió incómoda. «Mamá trabaja de limpiadora en un edificio de oficinas. Papá es guardia de seguridad en un almacén». Leocadia enarcó una ceja,
e Ismenia vio cómo se le movía la comisura de los labios, apenas perceptible, pero suficiente para saber que no le había impresionado la respuesta. Ernesto puso la mano en el brazo de Ismenia por debajo de la mesa y le apretó la palma como si quisiera tranquilizarla. «Trabajo honesto», dijo rápidamente. «Por supuesto», asintió Leocadia en un tono uniforme, pero sin la menor convicción. En ese momento entró en el comedor un hombre de unos 60 años, alto, de complexión corpulenta y pelo canoso. Faustino Ibarra se llevaba el teléfono a la oreja y decía algo en tono agudo, pero al ver a Ismenia cortó la conversación. «Luego te llamo», dijo y sonrió. «Lo siento, negocios, tú debes de ser Ismenia. Encantado de conocerla». Extendió la mano por encima de la mesa e Ismenia se la estrechó. El apretón de manos fue firme, cálido. Faustino se sentó a la cabecera de la mesa e inmediatamente se sirvió un poco de vino de la jarra. «Ernesto me ha hablado bien de ti. Dice que lleváis saliendo más de un año». «Casi año y medio», confirmó Ismenia, y en ese momento entró otra chica en el comedor. Ismenia se dio la vuelta y se quedó helada. La chica era alta, delgada, con el pelo largo y oscuro suelto alrededor de los hombros y la piel morena. Llevaba un vestido rojo claro que realzaba su figura, y una fina cadena de oro brillaba en su cuello. Entró con confianza, sonriendo, y se dirigió directamente a Ernesto, pasándole el brazo por los hombros desde atrás. «Hola, ya estás aquí», dijo, y su voz era suave, casi juguetona. «Dalia, te presento a Ismenia», se volvió Ernesto y saludó a su prometida con la cabeza. Dalia miró a Ismenia. La sonrisa no abandonó su rostro, pero sus ojos permanecieron fríos. «Ah, la novia». Extendió la mano y rodeó la mesa para sentarse junto a Ernesto, al otro lado. «Encantada de conocerte. Soy Dalia, la prima de Ernesto». Ismenia le devolvió la sonrisa, sintiendo que algo en su interior se contraía. No se había dado cuenta de que habría alguien más en la cena, aparte de los padres de Ernesto. No le había avisado. Dalia se sentó, e Ismenia se dio cuenta de lo cerca que acercaba su silla a la de Ernesto. Sus hombros casi se tocaban. «Dalia vive con nosotros desde hace 3 años», explicó Faustino, dando un sorbo a su vino. Sus padres se fueron a trabajar a Estados Unidos y ella se quedó a estudiar aquí, en Ciudad de México, así que prácticamente es de la familia. «¿Estudiando?», preguntó Ismenia, tratando de mantener la conversación. «Psicología, mi último año», respondió Dalia sin mirarla. Se volvió hacia Ernesto. «Por cierto, ¿recuerdas cuando te pedí que me ayudaras con el proyecto? Prometiste mirar mis apuntes». «Sí, me acuerdo. Los miraré mañana», respondió él. E Ismenia notó cómo Dalia le tocaba la mano que tenía sobre la mesa, levemente, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que le llamara la atención. Una mujer mayor con delantal entró en el comedor, llevando una gran bandeja de pollo asado y verduras. Le seguía otra bandeja con arroz y salsa. La comida estaba muy bien dispuesta, como en un restaurante. Ismenia recordó las cenas en casa, donde su madre preparaba comidas sencillas en la pequeña cocina, y volvió a sentirse como una extraña. Todos empezaron a dejar la comida e Ismenia siguió su ejemplo. Dalia se levantó, cogió una jarra de agua y sirvió un poco para ella, luego para Ernesto y después para sus padres. Dejó pasar a Ismenia, como si no se hubiera dado cuenta de que su vaso estaba vacío. Ismenia se acercó y se sirvió un trago, intentando no mostrar que se había dado cuenta. «¿Para cuándo la boda?», preguntó Faustino cortando el pollo. «Dentro de 3 meses», respondió Ernesto. «Queríamos hacerla antes de fin de año». «Rápido», dijo Leocadia, y había algo parecido a la desaprobación en su voz. «¿Habéis elegido ya iglesia?». «Aún no», admitió Ismenia. «Acabamos de empezar a pensarlo». «Yo recomendaría San Francisco», dijo Leocadia mirando a su hijo en vez de a Ismenia. «Tu padre y yo nos casamos allí. Es un lugar digno». Ismenia conocía la iglesia,
un gran edificio histórico en el centro de la ciudad, uno de los lugares más caros para celebrar bodas. Solo el alquiler del salón costaba más de lo que sus padres ganaban en 6 meses. Nos lo pensaremos, respondió Ernesto con evasivas, lo que Ismenia agradeció. La cena continuó, e Ismenia intentó comer despacio, responder a las preguntas, sonreír en los momentos adecuados, pero todo el tiempo sentía la mirada de Leocadia, evaluadora y fría. Faustino se levantó varias veces para atender llamadas, se disculpó, dijo que los negocios no esperaban. Dalia y Ernesto hablaban de algo propio, recordaban alguna anécdota de su infancia, cuando habían veraneado juntos en la costa, riendo, e Ismenia se sentía como el público de una obra ajena. ¿Recuerdas que casi nos ahogamos?, preguntó Dalia, riendo. Dijiste que sabías nadar, pero apenas podías mantenerte en pie sobre el agua. Yo iba bien, eras tú el que tenía pánico, replicó Ernesto sonriendo. Eso no es verdad. Me agarraste la mano con tanta fuerza que creí que me ibas a tirar. Se rieron, e Ismenia se quedó mirándolos, intentando averiguar qué era exactamente lo que le molestaba. Tal vez la forma en que Dalia estaba sentada demasiado cerca, o la forma en que tocaba a Ernesto cuando hablaba, o la forma en que él la miraba, tranquilo, sin la tensión que siempre aparecía cuando estaba con sus padres. Después de cenar, Leocadia ofreció café y todos pasaron al salón, otra habitación enorme con sofás de cuero, una chimenea y cuadros en las paredes. Ismenia se sentó en el borde del sofá, Ernesto a su lado. Dalia se acomodó en el sillón de enfrente. Faustino se marchó de nuevo a su despacho, disculpándose y prometiendo volver en 10 minutos. Una anciana trajo café en una bandeja y Leocadia lo sirvió en tazas. Ismenia, comenzó tendiéndole una taza, quiero que lo entiendas. Nuestra familia tiene ciertas tradiciones, ciertas normas. Ernesto creció en este ambiente y espero que tú estés a la altura. Ismenia apretó la taza entre las manos y sintió que la cerámica caliente le quemaba los dedos. Lo intentaré, contestó. Su voz sonó más baja de lo que deseaba. Leocadia asintió, pero su rostro permaneció impenetrable. Dalia bebía su café sin apartar los ojos de Ernesto, como si Ismenia no estuviera en la habitación. Media hora después, Ernesto acompañó a Ismenia hasta la salida. Se quedaron en la puerta, él la rodeó con el brazo y le besó la frente. No te preocupes, mamá siempre es así con la gente nueva. Se acostumbrará. Ismenia asintió, pero no le creyó. Salió, cogió un taxi y se quedó mirando por la ventanilla todo el trayecto, intentando averiguar qué era exactamente lo que había ido mal. Quizá no fuera nada. Tal vez fuera solo la diferencia entre sus mundos, su pequeño piso de paredes finas y esta mansión con suelos de mármol. O tal vez se trataba de Dalia y la forma en que miraba a Ernesto. Cuando Ismenia llegó a casa, ya era tarde. Sus padres estaban sentados en la cocina, su madre bebiendo té y su padre leyendo el periódico. Levantaron la vista cuando ella entró. «¿Qué tal?», preguntó Seferina, y había cautela en su voz. Ismenia se sentó en una silla, se quitó los zapatos y se frotó los pies doloridos. «No pasa nada. Son ricos, muy ricos». Y me sentí como una extraña allí. Su madre le sirvió el té y le acercó la taza. «Es natural, eres de otro mundo, pero te casas con Ernesto, no con sus padres». Su madre arrugó la nariz cuando le dije que eras limpiadora y su padre guardia de seguridad, admitió Ismenia con voz temblorosa. Seferina apretó los labios pero no dijo nada. Pantaleón dejó el periódico a un lado y miró a su hija. «Escucha, Ismenia, si no nos respetan es su problema, pero debes mantener tu dignidad. No les demuestres que te sientes inferior. Tú no eres inferior». Ismenia asintió. Se terminó el té y se fue a su habitación. Se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. Las imágenes de la noche, la fría mirada de Leocadia, Dalia tocando el hombro de Ernesto, sus risas, su intimidad, se arremolinaron en su mente.
Ismenia sabía que debería estar contenta. Se iba a casar con el hombre que amaba. Pero, de algún modo, no había alegría. Solo sentía una vaga inquietud que no podía explicar. El café estaba en una calle tranquila del viejo barrio donde Ismenia y Benny se conocían desde su adolescencia. Un pequeño establecimiento con mesas destartaladas, café barato y un dueño que ya los conocía de vista y no hacía demasiadas preguntas. Benny estaba sentada junto a la ventana cuando Ismenia entró e inmediatamente saludó. En la mesa frente a ella había 2 tazas. Ya había hecho el pedido. «Llegas 10 minutos tarde», dijo Benny cuando Ismenia se sentó frente a ella. Empezaba a pensar que habías cambiado de opinión. El autobús está atascado. Ismenia sacó de su bolso una gruesa carpeta con impresiones. «Mira, he encontrado varias opciones de vestidos. Este es el que más me gusta». Desplegó el catálogo y mostró una fotografía. Un sencillo vestido blanco con corpiño de encaje y falda larga. Benny se inclinó, estudió la foto y asintió. «Es precioso. ¿Cuánto cuesta?» 12,000 pesos, si lo encargas a medida. Hay una opción para alquilarlo por 3,000, pero mamá dice que eso está mal. Benny dio un sorbo a su café, miró detenidamente a su amiga. «Te ves cansada. ¿Te ha pasado algo?» Ismenia guardó silencio unos segundos y luego suspiró. «Estuve cenando en casa de sus padres, hace una semana. ¿Qué tal fue?» «Terrible. Su madre me miraba como si tuviera tierra bajo las uñas. Y su prima. Ella vive con ellos, Dalia. Hermosa, segura de sí misma, y ella y Ernesto están demasiado unidos». Benny levantó una ceja. «¿Cómo de unidos?» «No lo sé. Ella lo toca todo el tiempo, se ríen de algunas de sus bromas. Quizá exagero, pero no fue agradable». «¿Has hablado con él al respecto?» «No. Me temo que estoy siendo paranoica. Solo dirá que son parientes, que crecieron juntos». Benny sacudió la cabeza y apartó el catálogo. «Mira, Ismenia, si algo te preocupa, será mejor que me lo digas ahora. Aún queda tiempo antes de la boda». «Lo sé». Ismenia apretó la taza entre las manos. «Pensé que sería más fácil, que su familia me aceptaría, pero allí me siento como una extraña. Siempre lo he sido». Benny extendió la mano y le cubrió la palma. «Te casas con él, no con su familia. Recuérdalo». Ismenia asintió, pero las palabras de su amiga no la aliviaron. Sabía que la familia de Ernesto formaría parte de su vida, lo quisiera ella o no, y ese pensamiento la presionaba más de lo que quería admitir. Al día siguiente, Leocadia llamó a Ismenia y le dijo que quería discutir los detalles de la boda. Quedaron en una cafetería cerca de la casa de Ibarra, no en el sitio barato donde Ismenia había tomado café con Benny, sino en un lugar elegante con manteles blancos y camareros con chaleco. Ismenia se sintió fuera de lugar cuando se sentó a la mesa frente a su futura suegra. «Ya he hablado con el padre Miguel, de San Francisco», comenzó Leocadia, sin perder tiempo con los saludos. «Puede celebrar la ceremonia el sábado 23 de diciembre. Es una buena fecha, antes de Navidad, pero no demasiado cerca de las fiestas». Ismenia abrió la boca para replicar, pero Leocadia continuó. «Sugiero que el banquete se celebre en el restaurante La Terraza. Tiene una cocina excelente y la sala tiene capacidad para 150 comensales. Ya he especificado los precios. Alquiler de la sala, servicio, menú por persona. Salen unos 250,000 pesos». Ismenia se atragantó con el aire. 250,000. Era más de lo que sus padres habían ganado en 2 años. «Es muy caro», dijo con cautela. «Mis padres no podrían pagar ni la mitad». Leocadia la miró fríamente. «Lo comprendo. Por eso Faustino y yo estamos dispuestos a cubrir los gastos principales. Pero quiero que la boda sea honorable. Es importante para la reputación de nuestra familia». Ismenia apretó la servilleta bajo la mesa. Sabía que debía estar agradecida, pero en lugar de gratitud sintió humillación. Leocadia hablaba como si le estuviera haciendo un favor,
como si Ismenia y su familia fueran una carga que había que soportar. «Gracias», le espetó. «Te lo agradezco». «Bien». Leocadia sacó un cuaderno y anotó algo. «Ahora los colores. Quiero que la decoración sea en tonos blancos y dorados». Dalia sugirió rosas y lirios. «Ella lo sabe mejor que yo, así que mañana iremos las tres a la floristería». Ismenia asintió, sin saber qué más decir. Otra vez, Dalia. Aparecía siempre que se hablaba de boda, como si fuera su propia ceremonia. Al día siguiente, Leocadia, Dalia e Ismenia fueron en coche a una floristería del centro de la ciudad. Ismenia se sentó en el asiento trasero del coche que conducía a Leocadia y Dalia en el delantero junto a su futura suegra. Hablaban de algo propio, de conocidos, de algunos acontecimientos en los que habían estado recientemente. Ismenia permanecía en silencio, mirando por la ventanilla. En el salón les esperaba una mujer de mediana edad con una sonrisa artificial. Les mostró varias opciones de ramos, arreglos de mesa y arcos para la ceremonia. Leocadia eligió con la meticulosidad de un cirujano, rechazando una opción tras otra. Dalia estaba cerca, dando su opinión, y Leocadia la escuchó. «Creo que las rosas son demasiado sosas», dijo Dalia, mirando el ramo. «Quizá deberíamos añadir peonías. Parecen más interesantes». «Buena idea», asintió Leocadia. Ismenia se hizo a un lado, sintiéndose superflua. Cuando la dependienta le preguntó su opinión, dijo que le daba igual, mientras fuera bonito. Dalia la miró con una ligera risita. «La novia debería participar en la elección», dijo. «Es su boda». Ismenia permaneció en silencio. No quería discutir, no quería demostrar que las palabras de Dalia habían dolido, que las palabras de Dalia habían dolido. Eligieron un arreglo de rosas blancas, lirios y peonías. Encargaron un ramo para la novia y un boutonnière para el novio. Leocadia pagó con una tarjeta, sin mirar siquiera el importe total. Unos días más tarde, Ismenia fue al atelier a probarse el vestido. Ernesto prometió ir, pero en el último momento escribió que se había retrasado en el trabajo. Pero Dalia apareció en el taller. Entró cuando Ismenia ya estaba delante del espejo con el vestido a medio hacer y la costurera le estaba prendiendo el dobladillo. «Vaya, ya estás aquí», dijo Dalia sonriendo. «Ernesto me pidió que pasara», dijo que no tendría tiempo. Ismenia se volvió, sintiendo que la tensión le subía desde el cuello hasta las sienes. «¿Te ha pedido que vengas?» «Pues sí, quiere saber cómo es el vestido. Haré una foto y se la enviaré». La costurera siguió trabajando, ignorando la conversación. Ismenia se quedó quieta mientras Dalia caminaba a su alrededor, examinando el vestido desde todos los ángulos. Sacó el teléfono y sacó unas cuantas fotos. «Precioso», dijo finalmente. «Sencillo, pero elegante. A Ernesto le encantará». Ismenia miró su reflejo en el espejo y no se reconoció. El vestido era muy bonito, pero le quedaba extraño, como si fuera para otra persona. Dalia se puso a su lado y el espejo mostró sus reflejos. Ismenia con el vestido blanco, pálida y tensa, y Dalia con el vestido brillante, segura y tranquila. Ismenia pensó que a Dalia le quedaría mejor ese vestido. Cuando terminó la prueba, Dalia se ofreció a llevarla. Subieron a su coche, un pequeño sedán plateado que, según explicó Dalia, le habían regalado sus padres antes de marcharse. Condujeron por la ciudad nocturna y Dalia habló de sus estudios, del proyecto de graduación en el que estaba trabajando. Ismenia escuchaba a medias, pensando en lo extrañas que se estaban volviendo las cosas. Dalia estaba en todas partes, en cada paso de los preparativos de la boda, y Ernesto parecía no ver nada raro en ello. «¿Sabes?», dijo Dalia de repente, deteniéndose en un semáforo. «Me alegro mucho de que Ernesto te haya encontrado. Estuvo solo mucho tiempo y yo estaba preocupada por él». Ismenia la miró, tratando de ver si aquellas palabras eran sinceras. «Gracias», respondió con cautela.
Ernesto es especial, continuó Dalia, y había suavidad en su voz. Siempre ha sido especial para mí. Crecimos juntos. Pasábamos todos los veranos en la casa de sus padres. Recuerdo que me enseñó a nadar cuando tenía 7 años. Me daba miedo el agua, y él me cogía de las manos y me decía que no me soltaría. Y no lo hacía. Ismenia guardó silencio, sintiendo que algo frío le subía por la espalda. Por la noche solíamos mirar las estrellas, sonrió Dalia, mirando hacia la carretera. Nos tumbábamos en la hierba y contábamos las constelaciones. Se las sabía todas de memoria. Yo me quedaba dormida y él me tapaba con una manta y me llevaba a casa, como si yo fuera la persona más importante de su vida. El semáforo cambió a verde y Dalia siguió conduciendo. Ismenia se quedó mirando por la ventanilla, sin saber qué decir. Las palabras de Dalia sonaban demasiado cálidas, demasiado personales. No era una historia de primos, era un recuerdo de algo más. ¿Sigue siendo importante para ti ahora?, preguntó Ismenia sin mirar a Dalia. Por supuesto, respondió ella con facilidad. Siempre será importante. Estamos unidos, no solo por la sangre, por algo más. Ismenia apretó las manos, pero guardó silencio. No quería continuar la conversación. Dalia la llevó a casa, se despidió y se marchó. Ismenia subió al piso e inmediatamente escribió un mensaje a Ernesto, preguntándole por qué no había venido al taller. Le contestó 1 hora más tarde, disculpándose, diciendo que tenía una reunión con proveedores y no podía excusarse. Ismenia no se molestó en preguntarle por qué había invitado a Dalia. Ya sabía que la respuesta no la tranquilizaría. Unos días más tarde, Leocadia llamó e invitó a Ismenia a su casa para hablar del menú del banquete. Ismenia llegó por la tarde, esperando que Ernesto estuviera en casa. Leocadia la recibió en la puerta y le dijo que Ernesto se había retrasado en el trabajo, pero que llegaría pronto. Se sentaron en el salón y Leocadia le mostró varias opciones de menú que ofrecía el restaurante. Ismenia asintió, de acuerdo con las opciones, aunque en realidad no le importaba. «Dalia», gritó Leocadia, «ven aquí, ayúdanos a elegir». Dalia bajó de la planta superior, vestida con ropa de casa, unos pantalones suaves y una camiseta, con el pelo recogido en una coleta. Se sentó junto a Leocadia y echó un vistazo a los papeles. «Yo elegiría este menú», dijo, señalando una de las opciones. «Hay salmón, a todo el mundo le gusta. Y con el postre de chocolate, todos salen ganando». Leocadia estuvo de acuerdo y siguieron hablando. Ismenia permaneció en silencio, sintiéndose superflua en aquella conversación. Pasó el tiempo y Ernesto seguía sin llegar. Ismenia le escribió un mensaje, pero no contestó. Al cabo de media hora, Leocadia dijo que tenía que hacer una llamada y salió de la habitación, dejando solas a Ismenia y Dalia. «¿Quieres un té?», preguntó Dalia levantándose. «No, gracias. De todas formas voy a preparármelo. ¿Me haces compañía?». Ismenia no quería, pero no podía negarse sin parecer descortés. Siguió a Dalia hasta la cocina, una habitación grande con encimeras de mármol y electrodomésticos modernos. Dalia puso la tetera y sacó 2 tazas del armario. «¿Estás nerviosa por la boda?», preguntó mientras servía té en la tetera. «Un poco», admitió Ismenia. «Es normal. Yo también estaría nerviosa», sonrió Dalia. «Pero no me imagino casada. Creo que estoy demasiado acostumbrada a la libertad». La tetera hirvió y Dalia vertió agua en la tetera. Se quedaron de pie junto a la encimera e Ismenia sintió de pronto que Dalia quería decir algo. Se quedó callada un momento, luego empezó a hablar y su voz se hizo más tranquila, más suave. «Sabes, Ismenia, estoy muy agradecida a Ernesto. Hizo mucho por mí. Cuando mis padres se fueron, me quedé sola. Tenía 21 años, estudiaba, alquilaba un dormitorio. Apenas tenía dinero. Ernesto me sugirió que me fuera a vivir con ellos. Dijo que aquí estaría mejor. Y era verdad. Leocadia y Faustino me acogieron como a una hija. Y Ernesto siempre estuvo ahí para mí.
Cuando lo pasaba mal, cuando lloraba por la noche, echando de menos a mis padres, él venía y se sentaba conmigo. Hablábamos hasta la mañana, sobre la vida, sobre los sueños, sobre el futuro. Ismenia escuchaba, y la ansiedad en su interior crecía con cada palabra. Veíamos películas juntos, paseábamos por el parque, íbamos al mar los fines de semana. Me enseñaba lugares que le encantaban. Era como si compartiera una parte de sí mismo conmigo. Y yo sentía que nos entendíamos sin palabras. Dalia sirvió té en tazas y le dio una a Ismenia. Sus dedos se tocaron un segundo, e Ismenia apartó la mano. Solo quiero que sepas, continuó Dalia, que Ernesto es más que un primo para mí. Es mucho más que eso, y siempre estaré a su lado, siempre. Ismenia la miró fijamente, intentando averiguar si aquello era una amenaza o una simple confesión. Dalia sonrió, y no había ira en sus ojos, solo confianza. En ese momento se oyó abrirse la puerta y escucharon la voz de Ernesto desde el fondo del pasillo. Lo siento, un atasco. Dalia dejó la taza y salió corriendo de la cocina. Ismenia la oyó reír y luego la voz de Ernesto, que también reía. Salió despacio al pasillo y vio que Dalia rodeaba el cuello de Ernesto con los brazos, apretándose contra él. Él le devolvió el abrazo, que se prolongó demasiado para ser un simple saludo. Ismenia se quedó en la puerta de la cocina y los observó, sintiendo que algo se desgarraba en su interior. Entonces Dalia lo soltó, dio un paso atrás, y Ernesto vio por fin a Ismenia. «Hola», dijo acercándose a ella. «Perdona el retraso». Le besó la mejilla, pero Ismenia apenas sintió el contacto. Miró a Dalia, que estaba a unos pasos, y sonrió. Y en esa sonrisa, Ismenia vio lo que había estado buscando todo el tiempo: confianza, posesión, victoria. El autobús se arrastró por la avenida en la hora punta de la tarde, e Ismenia miró por la ventanilla, pensando en hacer la compra para la cena. Trabajar en la tienda era agotador. 8 horas de pie, un flujo interminable de clientes, el ruido constante del escáner y el tintineo de las monedas. Estaba tan cansada que ni siquiera quería pensar en la boda, en las listas de invitados, en que mañana tendría que volver a llamar a Leocadia para ultimar los detalles de la decoración del salón. El autobús se detuvo en el semáforo junto al centro comercial, e Ismenia desvió automáticamente la mirada hacia la entrada. Había 2 personas de pie, un hombre y una mujer, saliendo del cine de la planta baja. Ismenia no se dio cuenta inmediatamente de quiénes eran. Entonces se quedó sin aliento. Ernesto y Dalia. Caminaban muy juntos, casi tocándose los hombros. Dalia decía algo, agitando los brazos, y Ernesto se reía, echando la cabeza hacia atrás. Ismenia vio su perfil, su sonrisa, la forma en que escuchaba a Dalia, atento, concentrado, como si no existiera nadie más en el mundo. Se detuvieron al borde de la acera y Dalia sacó su teléfono y le mostró algo en la pantalla. Ernesto se inclinó hacia ella y sus cabezas casi se tocaron. El semáforo cambió a verde y el autobús se puso en marcha. Ismenia se dio la vuelta, intentando verlos por la ventanilla trasera, pero ya habían desaparecido al doblar la esquina del edificio. Volvió a sentarse, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sacó el móvil con manos temblorosas y envió un mensaje a Ernesto. «¿Dónde estás?». Envió el mensaje y se quedó mirando la pantalla, esperando una respuesta. Pasó un minuto, luego otro. El autobús llegó a la siguiente parada. Bajaron algunas personas y subieron nuevos pasajeros. Por fin, vibró el teléfono. «En una reunión con proveedores para la farmacia. Terminaré en 1 hora. ¿Todo bien?». Ismenia releyó el mensaje 3 veces. Proveedores. Había mentido. Así, fácilmente, como si no significara nada. Quiso escribir que lo había visto fuera del cine, quiso preguntarle qué hacía allí con Dalia, pero sus dedos no le hicieron caso. Bloqueó la pantalla y guardó el teléfono en el bolso. El resto del camino a casa lo pasó mirando por la ventana sin ver nada. Por la noche,
Llamó a Benny. Su amiga contestó al tercer tono. Se oyó un ruido en el auricular. Estaba en el trabajo, en la policlínica. «¿Ismenia? ¿Qué te pasa? Suenas rara. ¿Podemos vernos? Hoy mismo. Es importante». Benny se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Estaré libre a las 9. Ven a nuestro café». Ismenia llegó pronto, pidió café y se sentó a remover el azúcar hasta que se disolvió por completo. Luego siguió removiendo para tener las manos ocupadas. Benny apareció a las 10:30, cansada, con una bata médica arrugada bajo la chaqueta. Sentada enfrente, miró a su amiga con atención. «Cuéntame», contó Ismenia, «sobre el autobús, sobre el cine, sobre cómo se quedaron una al lado de la otra y se rieron, sobre el mensaje de Ernesto y sus mentiras». Benny escuchó en silencio y su rostro se fue ensombreciendo. «Te mintió». «¿Pero qué significa eso? ¿Que tienen una aventura? Son primos». «¿Y qué? Eso no impide que la gente tenga una aventura si eso es lo que quieren. Tú mismo has dicho que están muy unidos, que Dalia lo toca todo el tiempo, que se miran de una manera especial. Puedes sentirlo y tienes miedo de admitirlo». Ismenia se cubrió la cara con las manos. «No sé qué hacer. Pregúntaselo». Benny se inclinó más hacia él. «Dímelo sin rodeos. ¿Qué hacías en el cine con Dalia? ¿Por qué me has mentido?» Y observa su reacción. Si se muestra escéptico, por algo será. ¿Y si parezco un paranoico, una tonta celosa que no confía en su prometido? ¿Y si tienes razón y realmente oculta algo? Mejor averiguarlo ahora que después de la boda». Ismenia bajó las manos, miró a su amiga. «Tengo miedo. Lo sé, pero tienes que hacerlo». Ismenia asintió, pero sabía que no se lo pediría. Ahora no. No estaba preparada para oír la respuesta. En lugar de eso, decidió limitarse a observar, mirar, darse cuenta, captar los detalles. Tal vez estaba equivocada. Tal vez era solo paranoia, fatiga, nervios antes de la boda. Tal vez. A la semana siguiente, los Ibarra volvieron a cenar en familia. Leocadia llamó y dijo que Ismenia debía venir porque se discutirían los últimos detalles del banquete. Ismenia llegó el sábado por la noche y Ernesto la recibió en la puerta, la besó, le cogió la mano. Parecía tranquilo, contento, e Ismenia casi creyó que todo iba bien. Casi. En la mesa estaban sentados Leocadia, Faustino, Dalia y ellos dos. La cena era tan suntuosa como la primera vez. Carne asada, verduras frescas, pan casero. Ismenia comió despacio, incapaz de probar bocado. Miró a Dalia, que estaba sentada enfrente junto a Ernesto. Dalia llevaba un vestido claro, el pelo suelto y una fina cadena de oro al cuello. Parecía fresca, descansada, e Ismenia se comparó involuntariamente con ella. Agotada por el trabajo, con un vestido barato, con ojeras. «Dalia, pásame la sal», le pidió Ernesto, y Dalia le tendió el salero. Sus dedos se tocaron un segundo más de lo necesario. Empezaron a hablar de algo propio, una película que se había estrenado hacía poco. Ismenia se quedó paralizada, escuchando. La misma película, la que habían visto juntos en el cine. «El final era previsible», dijo Dalia, sorbiendo vino. «Pero visualmente hermoso. Estoy de acuerdo. Me gustó la escena del puente. El cámara hizo un buen trabajo». Estaban discutiendo detalles e Ismenia lo comprendió. Habían visto la película de verdad, juntos, y Ernesto hablaba de ello con calma, como si no ocultara nada. Ismenia apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Has visto esta película?», preguntó de pronto Dalia, volviéndose hacia Ismenia. «No», respondió ella brevemente. «Te habría gustado. ¿Verdad, Ernesto?». Ernesto asintió sin mirar a Ismenia. «Sí, es una buena película». Ismenia quiso preguntarle cuándo la había visto, con quién, por qué no la había llamado. Pero no lo hizo. No quería montar una escena en la mesa, no quería que Leocadia la mirara con juicio y Dalia la mirara con triunfo. Después de cenar,
Leocadia sacó la lista de invitados y empezó a discutir la distribución de los asientos. Dalia se acercó más a Ernesto, echando un vistazo a su teléfono, donde había abierto el plano del restaurante. Apoyó la cabeza en su hombro y Ernesto no se apartó. Ismenia los miró y vio que Leocadia les lanzaba una mirada, sin juzgarlos ni sorprenderse. Solo una mirada tranquila en la que se leía una leve sonrisa, como si fuera normal, como si el hecho de que una prima recostara la cabeza en el hombro de su primo 3 semanas antes de su boda fuera lo más natural del mundo. Ismenia se levantó, dijo que necesitaba ir al baño. Salió del comedor, caminó por el pasillo y se detuvo junto a la ventana, mirando hacia el oscuro jardín. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Podía oír sus voces desde el comedor. La risa de Dalia, la voz de Ernesto, el tono uniforme de Leocadia. Seguían hablando de la boda, y a Ismenia le parecía que lo hacían sin ella, como si no la necesitaran. Volvió a la mesa y la conversación continuó. Durante otra hora hablaron de los pequeños detalles, la música, el fotógrafo, qué copas pedir para el brindis. Dalia daba su opinión sobre cada tema y Leocadia la escuchaba. Ernesto también. Ismenia permanecía callada y nadie le pedía su opinión. Cuando terminó la cena, Ernesto acompañó a Ismenia hasta su coche. Ella quería irse en taxi, pero él insistió en llevarla él mismo. Condujeron por la ciudad nocturna, e Ismenia miraba por la ventanilla, recobrando la cordura. Por fin habló. «Ernesto, me parece que Dalia está demasiado cerca de ti». Él se volvió hacia ella, sorprendido. «¿Qué? Te toca todo el tiempo, te apoya la cabeza en el hombro, estáis juntos todo el tiempo. No es normal». Ernesto se rió, y esa risa cortó los nervios de Ismenia más de lo que podrían hacerlo las palabras. «Ismenia, somos parientes, nos hemos criado juntos. Dalia es como una hermana pequeña para mí. ¿De verdad estás celosa de mi prima?» «No estoy celosa, solo siento que hay algo entre ustedes dos». «Por supuesto que lo hay, somos familia. Cuidé de ella cuando estaba sola. Ella confía en mí, yo confío en ella. Eso no significa que haya algo romántico entre nosotros. Es una estupidez». Ismenia quiso decir que no era estúpido, que los había visto salir del cine, que él le había mentido, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No podía admitir que le había estado siguiendo, que había estado comprobando, que había sospechado. Eso la convertiría en la tonta celosa que temía ser. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Lo siento, supongo que estoy cansada». Ernesto le puso la mano en la rodilla y apretó. «No pasa nada. Las bodas son estresantes, pero acabará pronto y seremos felices, te lo prometo». Ismenia asintió, pero no sintió alivio, solo sintió vacío. Ernesto la llevó a casa, le dio un beso de despedida y ella salió del coche. Subió a su piso, se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo hasta que amaneció. Los días siguientes pasaron borrosos. Trabajo, casa, llamadas de Leocadia, listas, detalles, ajetreo. Ismenia lo hacía todo en automático, sin pensar, sin sentir. Intentó convencerse de que Ernesto tenía razón, de que exageraba, de que Dalia era en realidad solo una hermana para él. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Unos días después, Ismenia fue a casa de los Ibarra a recoger la lista de invitados que había olvidado en la última cena. Llamó a Ernesto, pero no contestó. Escribió, también silencio. Decidió ir ella misma, coger la lista y marcharse. Llegó por la tarde, hacia las 8. La verja estaba abierta, se dirigió a la casa. La puerta estaba abierta. Ismenia la empujó y entró. El pasillo estaba en silencio. Solo estaban encendidas las luces del primer piso. Ismenia se dirigió al salón, donde solían dejar los papeles, pero la lista no estaba allí. Subió las escaleras a punto de preguntar a alguien dónde estaba. Arriba, la luz de la habitación de Ernesto estaba encendida, la puerta entreabierta. Ismenia se acercó,
Quería llamar, pero oyó voces y se quedó inmóvil. «No puedo más», era la voz de Dalia, rota, llena de lágrimas. «No puedo ver cómo te casas con ella». Ismenia se desplomó contra la pared, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. Tenía miedo de respirar. «Dalia, ya hemos hablado de esto». La voz de Ernesto sonaba cansada pero suave. «Ya lo hemos hablado. ¿De qué sirve? Sigues caminando por el pasillo con ella. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacerlo?» «Porque es lo correcto, porque la gente lo espera. Los padres, la sociedad, todo el mundo. ¿Te das cuenta de eso? Me doy cuenta de que eres un cobarde». La voz de Dalia se ha convertido en un grito. «Tienes miedo de lo que dirá la gente, miedo al escándalo, y por eso estás dispuesto a arruinarme la vida». «No estoy arruinando tu vida, es que simplemente no podemos estar juntos abiertamente, pero eso no significa que lo nuestro haya terminado». Silencio. Ismenia se quedó apoyada en la pared. Las manos le temblaban tanto que se las apretó contra el pecho para calmarlas. «¿Lo prometes?», preguntó Dalia en voz baja. «Lo prometo». Ismenia oyó pasos dentro de la habitación, el crujido de la cama. Se asomó por el hueco entre la puerta y la jamba y lo vio. Dalia estaba sentada en la cama de Ernesto, con la cara húmeda por las lágrimas y los ojos enrojecidos. Ernesto estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con las manos en los bolsillos. Luego se volvió y se acercó a Dalia. Se sentó a su lado. La abrazó. Dalia se apretó contra él, su cara contra su hombro, y él le acarició el pelo, despacio, con suavidad. «Todo va a ir bien», susurró. «Te lo prometo. Todo saldrá bien». Ismenia se apartó de la puerta. En silencio, de puntillas. Se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras, intentando no hacer ruido. Bajó las escaleras, atravesó el pasillo y salió. No cerró la puerta tras de sí. Llegó a la verja, se detuvo y apoyó la mano en los fríos barrotes metálicos. Respiró hondo, intentando no gritar. Se había olvidado de la bufanda. Se había olvidado de la lista de invitados. Olvidó todo excepto las palabras que oyó. «No puedo ver cómo te casas con ella. Eso no significa que lo nuestro haya terminado. Te lo prometo». Ismenia salió, cogió un taxi y se marchó. Durante todo el trayecto, miró por la ventanilla y no lloró. No había lágrimas, solo había vacío, frío y pesado, que lo llenaba todo por dentro. Llegó a casa, subió al piso y se tumbó en la cama con la ropa puesta. Sus padres estaban trabajando. La casa estaba en silencio. Ismenia se quedó tumbada mirando al techo y un pensamiento se arremolinó en su cabeza. No se equivocaba. Realmente había algo entre ellos, y Ernesto no iba a ponerle fin, ni siquiera después de la boda. La mañana comenzó con silencio, ese silencio especial que solo se da en los pisos vacíos, cuando todo el mundo se ha ido a trabajar y solo queda el ruido de la calle al otro lado de la ventana, lejano, amortiguado, que no te toca. Ismenia se despertó tarde, sobre las 10, aunque normalmente se levantaba a las 7. Sus padres se habían marchado pronto, dejando una nota en la cocina. «Volveremos a las 6. No os preocupéis. Todo irá bien». Su madre se preparaba para la boda de mañana con el mismo cuidado que para un examen o una reunión importante. Planchaba su único vestido bueno, repasaba sus joyas, ensayaba lo que diría a los invitados. Su padre guardaba silencio, pero Ismenia se daba cuenta de que estaba nervioso. Se frotaba las manos, se asomaba a menudo a la ventana, fumaba más de lo habitual. Ismenia se levantó, se lavó la cara y preparó café. Se sentó en la cocina, rodeó la taza con las palmas de las manos y miró por la ventana. Mañana por la mañana un coche, blanco, decorado con lazos, vendría a recogerla y la llevaría a la iglesia de San Francisco. Allí estaría el padre Miguel, invitados vestidos de gala, música, flores. Ernesto la esperaría en el altar, y en algún lugar del salón, en una de las filas,
Dalia estará sentada, y mirará, y sonreirá, y sabrá lo que solo ella sabe, que Ernesto le pertenece, que la boda fue solo un acto, una tapadera, una mentira. Ismenia terminó su café, se levantó, caminó hacia su habitación. El vestido estaba colgado en la puerta del armario, blanco, hermoso, en una funda transparente. Lo miró largo rato, luego se acercó, pasó la mano por la tela. El encaje era suave, delicado. 12,000 pesos. Mamá había dado todos sus ahorros para pagarlo. Papá tenía un trabajo a tiempo parcial los fines de semana, transportando cajas en el almacén para sumar dinero. Trabajaban muy duro, por ella, para esta boda. Y se quedó allí mirando el vestido y dándose cuenta de que todo había sido un error. El timbre sonó, agudo, insistente. Ismenia se estremeció, se dio la vuelta, salió al pasillo y miró por la mirilla. En el andén estaba Dalia, el pelo revuelto, la cara pálida, los labios apretados en una fina línea. Llevaba vaqueros y una camiseta gris arrugada, sin maquillaje, y parecía que había estado despierta toda la noche. Ismenia se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Dalia volvió a llamar al timbre y empezó a golpear la puerta con el puño. «Ismenia, sé que estás en casa. Abre». La voz era alta, casi histérica. Ismenia pensó que los vecinos la oirían. Empezarían a salir y a hacer preguntas. Respiró hondo y abrió la puerta. Dalia entró corriendo, empujándola con el hombro, sin esperar siquiera una invitación. Ismenia retrocedió y sintió que se le aceleraba el pulso. Instintivamente, metió la mano en el bolsillo de la bata y buscó a tientas el teléfono. Encendió la grabadora de voz y pulsó el botón correcto. Colocó el teléfono en el estante junto a la entrada, con la pantalla hacia abajo, de modo que el micrófono quedara abierto. «¿Qué desea?», preguntó Ismenia, tratando de mantener la voz firme. Dalia entró en la habitación sin contestar. Ismenia la siguió, con el corazón latiéndole con fuerza. Dalia se detuvo en medio de la habitación, vio el vestido en la puerta del armario. Se quedó inmóvil. Luego se acercó lentamente y tiró de la funda. La tela crujió y cayó al suelo. Dalia agarró el vestido con ambas manos, e Ismenia se dio cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. «¡No te atrevas!», gritó, y se lanzó hacia adelante. Pero Dalia fue más rápida. Tiró bruscamente del vestido y lo arrancó de la percha. La tela crujió, y uno de los tirantes se desgarró de golpe. Ismenia agarró el dobladillo e intentó arrancar el vestido, pero Dalia lo sujetó con fuerza. Tiraron en direcciones distintas y el vestido se resquebrajó. El encaje se rasgó y se derramó bajo sus manos. «¡Suéltame!», gritó Ismenia, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¡Suéltala ya!». «¡No!». Dalia tiró con más fuerza y el segundo tirante se soltó. «No habrá boda. ¿Lo habéis entendido? No habrá boda». Tiró el vestido al suelo y lo pisó, rasgando el dobladillo con los pies. Ismenia cayó de rodillas, intentando recoger los trozos de tela, pero Dalia seguía rasgando, pisoteando, destrozando. El corpiño se resquebrajó por la mitad, el encaje se convirtió en harapos, la tela blanca se manchó con las marcas de los zapatos. Ismenia se quedó mirándolo sin poder creer lo que estaba pasando. 12,000 pesos, los ahorros de su madre, el trabajo a tiempo parcial de su padre, todo destruido en segundos. Dalia finalmente se detuvo, respirando con dificultad. Miró a Ismenia, que estaba sentada en el suelo entre los restos de su vestido. «No habrá boda», repitió con voz temblorosa. «¿Lo has entendido? No te casarás con él mañana, porque no es tuyo, nunca fue tuyo». Ismenia se levantó lentamente y se secó la cara con la mano. Las lágrimas se habían secado, dejando solo la ira, fría y aguda. «¿Estás loca? ¿Tal vez?». Dalia sacó el teléfono del bolsillo de los vaqueros, lo desbloqueó y clavó la pantalla en la cara de Ismenia. «Pero estoy diciendo la verdad. Mira». Había una foto en la pantalla. Dalia y Ernesto besándose. Estaban de pie en un parque,
sobre un fondo de árboles, él con los brazos alrededor de la cintura de ella con los brazos alrededor del cuello de él. Ismenia reconoció su chaqueta, la misma azul que había llevado el mes pasado. Dalia encendió el televisor. Otra foto. Estaban tumbados en la cama, cubiertos con una manta, Dalia apretada contra su pecho y él besándole la cabeza. Otra. Estaban sentados en un coche, ella en su regazo, sus labios rozándose. Dalia ojeaba, y con cada imagen el mundo de Ismenia se encogía, se hacía más pequeño, más oscuro. Fechas, dijo Dalia ampliando una de las fotos. Mira las fechas. Esta es de hace 6 meses, esta es de hace 3 semanas, y esta es de ayer, de anoche, después de que te conociera y te dijera que se iba con sus padres. Ismenia se quedó mirando la pantalla, y todo en su interior se entumeció. Ayer. Había ido a verla después del trabajo, habían cenado juntos, le había dicho que la quería, que no veía la hora de casarse. Luego se marchó, diciendo que tenía que ayudar a su padre con unos documentos. Fue a casa de Dalia y se acostó con ella, el día antes de la boda. ¿No lo entiendes? Dalia apartó el teléfono y se acercó. Te está utilizando, como tapadera, para que todo parezca normal, para hacer felices a sus padres, para que la sociedad no lo juzgue. Él y yo nos amamos desde que éramos adolescentes, Ismenia. Teníamos 16 años cuando empezó. Nos conocimos en secreto porque temíamos que nuestros padres no lo entendieran. Los primos son tabú, es sucio, es vergonzoso, pero no podíamos parar. Intentamos romper cuando me fui a estudiar a otra ciudad, pero él venía todos los fines de semana. Intentamos salir con otras personas, pero no funcionó. Nos pertenecemos el uno al otro. Siempre nos hemos pertenecido. Ismenia escuchaba, y cada palabra era como un golpe. Entonces, ¿por qué se casa conmigo? Porque es un cobarde. La voz de Dalia se quebró en un grito. Porque tiene miedo al escándalo, miedo a que la gente descubra la verdad, miedo a que sus padres le repudien, a que su negocio se resienta, a que todo el mundo le señale con el dedo. Le rogué que cancelara la boda, se lo supliqué, le dije que podíamos irnos, empezar de cero en otra ciudad donde nadie nos conociera, pero él se negó. Dijo que era lo mejor para todos, que se casaría contigo, todo el mundo se calmaría y seguiríamos viéndonos en secreto, que tú serías su esposa pública y yo su verdadero amor, que siempre sería así. Ismenia sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se agarró al respaldo de la silla para no caerse. «Estás mintiendo». «No, y lo sabes. Nos viste juntos. Presentiste que algo iba mal. Por eso no estás entusiasmada con esta boda. Por eso pareces un funeral, no una novia». Ismenia guardó silencio. No podía negarlo. Cada palabra que decía Dalia daba en el blanco. «He intentado aceptarlo», continuó Dalia, con la voz más baja, casi rota. «He intentado aceptarlo. Pensé que podría vivir con él y ver cómo formaba una familia contigo, que las migajas que me daría furtivamente serían suficientes, pero no puedo ver cómo te casas con él. Cómo te pones ese maldito vestido y caminas hacia el altar y él se para allí y te dice los votos que deberían haber sido míos. No puedo. Por eso vine aquí, para impedirlo». Dalia miró a Ismenia y había tanto dolor en sus ojos que por un segundo Ismenia casi sintió lástima por ella. Casi. Luego recordó el vestido roto, las fotos, las mentiras de Ernesto y la lástima desapareció. «Si vienes mañana a la iglesia», dijo Dalia lentamente, acuñando cada palabra, «te mataré. Lo digo en serio. No sé cómo, pero lo haré. Él es mío. Siempre ha sido mío. Y tú no me lo vas a quitar». Su voz temblaba, se quebraba, lloraba y gritaba al mismo tiempo. Las lágrimas corrían por su rostro, manchando los restos del rímel que, al parecer, no se había lavado desde ayer. Parecía destrozada, desesperada, peligrosa. Ismenia se quedó inmóvil, mirándola, sin saber qué decir.
Dalia se agachó y recogió del suelo un trozo de vestido roto, el corpiño con los tirantes arrancados. Lo miró y se lo tiró a Ismenia a la cara. La tela golpeó su mejilla y cayó al suelo. «No habrá boda», repitió Dalia por última vez. Se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Ismenia oyó el portazo, luego el ruido de los tacones en la escalera y después el silencio. Se quedó de pie en medio de la habitación, rodeada de los restos de su vestido, y tembló. Los brazos, las piernas, todo el cuerpo. No lloraba, no había lágrimas, solo había un vacío enorme y frío que lo llenaba todo por dentro. Entonces recordó el teléfono, la grabadora. Ismenia salió corriendo al pasillo y cogió el teléfono de la estantería. La pantalla se iluminó. Estaba grabando. 23 minutos. Detuvo la grabación, abrió el archivo y activó la reproducción. La voz de Dalia sonaba clara, fuerte. «No habrá boda, ¿lo has entendido? No la habrá». Después, su historia sobre las fotos, sobre el amor desde la adolescencia, sobre Ernesto casándose con Ismenia para disimular, sobre las amenazas. «Si vienes mañana a la iglesia te mato, lo digo en serio». Todo estaba allí, cada palabra. Ismenia rebobinó la cinta hasta el principio, escuchó de nuevo, y luego, otra vez. La voz de Dalia no cambió, los hechos no cambiaron. Todo era cierto. Ernesto la estaba utilizando. Amaba a Dalia. Iba a continuar su relación con ella después de la boda. Ismenia era solo una pantalla, una tapadera, una marioneta para representar el papel de esposa para la sociedad, mientras el verdadero amor de su vida se escondía en las sombras. Volvió a entrar en la habitación, se hundió en el suelo junto al vestido roto. Cogió uno de los trozos de tela y lo recorrió con los dedos. El encaje estaba hecho jirones, pero aún se veía el dibujo, pequeñas flores, tallos entrelazados. Mamá había pasado una hora eligiendo ese encaje, comparando muestras, consultando con la costurera. Estaba muy contenta cuando el vestido estuvo listo. Dijo que Ismenia parecería una princesa con él. Ismenia recogió todas las piezas del vestido, las dobló ordenadamente sobre la cama. Luego se sentó a su lado y se puso a pensar. Podía llamar a Ernesto ahora mismo, contarle todo lo que había averiguado, exigirle una explicación. Podía cancelar la boda, devolver el anillo, cortar todos los lazos. Podía ir a la policía con una cinta de Dalia amenazándola de muerte. Podría haber desaparecido, marcharse, empezar de nuevo su vida. Pero no quería nada de eso. Quería otra cosa. Quería que pagaran. Los dos, Ernesto y Dalia, por las mentiras, por la humillación, por el vestido arruinado, por el dinero de los padres malgastado, por todas las veces que había sentido que no era lo bastante buena para su familia. Quería que todos supieran la verdad, no de ella, no en una conversación privada, sino públicamente, delante de todos, para que no pudieran esconderse, no pudieran mentir, no pudieran fingir. Ismenia se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, se lo bebió de un trago, miró el reloj. Las 12:30. Tenía tiempo. Hasta mañana, hasta la boda. Volvió a la habitación, se sentó de nuevo en la cama junto al vestido roto. Sacó el teléfono, abrió la cinta y volvió a escuchar. La voz de Dalia, sus confesiones, sus amenazas, las pruebas, todo lo que necesitaba. Ismenia dejó el teléfono en la mesilla, cogió uno de los trozos del vestido y empezó a examinarlo. Rasgaduras, tirantes rotos, encajes estropeados. ¿Se podía reparar? No, no en un día, ni de forma que pareciera decente, pero ¿puedes ponértelo? Sí. Si coses las partes principales, si unes el corpiño a la falda, si arreglas lo que aún aguanta. Se vería horrible, se vería como un vestido que ha sido rasgado, pero eso era exactamente lo que ella necesitaba. Ismenia se levantó, encontró una caja de hilo y agujas en el armario. Sacó un hilo blanco y lo enhebró en la aguja.
Se sentó en el suelo, colocó las piezas del vestido frente a ella y empezó a coser, lenta, inepta, con puntadas toscas. No era costurera, no sabía hacerlo bonito, pero no necesitaba que fuera bonito. Necesitaba que el vestido se mantuviera en su cuerpo para poder ponérselo mañana por la mañana. Trabajó durante 2 horas hasta que sus dedos se unieron. El corpiño se unió a la falda, los tirantes se abrocharon, el dobladillo se mantuvo, aunque mostraba desgarrones. Ismenia se levantó, cogió el vestido y lo miró. Ya no era el hermoso vestido que había cogido del taller. Era algo desfigurado, arruinado, pero aún reconocible. Un vestido de novia que alguien había hecho jirones y vuelto a pegar. Ismenia lo colgó en la puerta del armario, dio un paso atrás y lo evaluó. Sí, era exactamente lo que necesitaba. Mañana se lo pondría. Iría a la iglesia, caminará por el pasillo, y todo el mundo lo verá. Verán el vestido roto, oirán la cinta, sabrán la verdad. Y Ernesto y Dalia no podrán hacer nada, porque será demasiado tarde. Ismenia se recostó en la cama, cerró los ojos. Por primera vez en semanas, no sintió ansiedad, ni miedo, ni duda. Sintió calma. La calma fría y dura de una persona que ha tomado una decisión y sabe lo que hará mañana. No lloró. Las lágrimas se habían acabado. Solo quedaba el plan y la determinación de llevarlo a cabo. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Ismenia estaba despierta. Llevaba 1 hora tumbada en la cama con los ojos abiertos, mirando al techo y escuchando cómo la ciudad se despertaba tras su ventana. Primero pasó el camión de la basura, luego ladró el perro en el patio, después se oyó el portazo de los vecinos. Alguien salía para el turno de mañana. Los sonidos habituales de una mañana cualquiera. Pero esta mañana no era normal. Era la mañana de su boda. Ismenia se levantó, fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Miró su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojeras, labios apretados. No parecía una novia. Parecía un hombre preparándose para la batalla. Y así era. Volvió a la habitación, se acercó al armario donde estaba colgado el vestido. El mismo vestido que Dalia había rasgado ayer y había vuelto a coser toscamente. Ismenia lo descolgó de la percha, lo extendió sobre la cama y volvió a examinarlo. Las costuras estaban torcidas, sobresalían hilos y la tela estaba arrugada donde había rasgaduras, pero el vestido se mantenía en pie. Era ponible. Empezó a vestirse despacio, con cuidado de no rasgar lo que aún aguantaba. Subió la falda, abotonó el cuerpo. El cierre aún funcionaba, aunque la tela alrededor estaba hecha jirones. Los tirantes seguían sujetos, uno más corto que el otro. Ismenia se miró en el espejo y vio exactamente lo que quería ver. Una novia con aspecto de víctima de una catástrofe. Se hizo un peinado sencillo. Se recogió el pelo en un moño bajo y lo sujetó con horquillas. Nada de peinados complicados ni joyas. Se maquilló ligeramente, un poco de base para disimular las ojeras, un poco de pintalabios. Nada exagerado. No quería estar guapa. Quería parecer sincera. El piso estaba tranquilo. Sus padres seguían durmiendo. No tenían que levantarse tan temprano. La ceremonia no empezaba hasta las 11. Ismenia escribió una breve nota y la dejó sobre la mesa de la cocina. Salí temprano. Tenía cosas que hacer. Te veré en la iglesia. No te preocupes. Cogió un pequeño bolso, metió el teléfono, algo de dinero y las llaves. Salió del piso en silencio, cerrando la puerta sin hacer ruido. Bajó las escaleras y salió a la calle. Eran las 7:30 de la mañana. El aire era fresco. El cielo se iluminaba por el este. Ismenia llamó a un taxi a través de una aplicación de su teléfono. El coche llegó 5 minutos después. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, la miró sorprendido al ver su vestido de novia, pero no dijo nada. Ismenia subió al asiento trasero y dio la dirección del parque de Chapultepec. ¿Está usted segura?, preguntó el conductor. El parque está casi vacío a estas horas. Sí, estoy segura.
Condujeron por las calles vacías e Ismenia miró por la ventanilla. La ciudad se despertaba lentamente. Las tiendas abrían, la gente salía de sus casas, los autobuses iniciaban sus rutas. La vida ordinaria. Ismenia pensó en cómo cambiaría su vida dentro de unas horas. Ahora seguía siendo la novia de Ernesto Ibarra. Dentro de unas horas solo sería Ismenia Vargas, sola, libre. Y era lo correcto. El taxi la llevó hasta la entrada principal del parque. Ismenia pagó, bajó y caminó por el callejón. En efecto, el parque estaba casi vacío. Solo unos cuantos corredores y un anciano que daba de comer a las palomas. Caminó hasta el lago y se sentó en un banco junto al agua. Sacó el teléfono del bolso y volvió a comprobar la grabación. La voz de Dalia sonaba clara. Todo estaba en su sitio. Guardó una copia de la grabación en la nube, por si acaso. Si algo salía mal, si alguien intentaba arrebatarle el teléfono, quedaría la prueba. Ismenia se sentó y miró el agua. El lago estaba en calma, suave, con el cielo de la mañana reflejándose en la superficie. Pensó en Ernesto, en cómo se habían conocido hacía 1 año y medio en la cafetería donde ella comía después del trabajo. Él estaba sentado en una mesa cercana, leyendo algo en su teléfono, y accidentalmente se le cayó la cuchara. Ismenia la recogió, se la dio. Él sonrió y le dio las gracias. Se pusieron a hablar. Fue educado, interesante, atento. La invitó a cenar, luego a otra. Luego empezaron a verse. Era bueno, pensó Ismenia en aquel momento. Era correcto, pero todo era mentira. Nunca había sido bueno. Nunca la amó. Ella solo era una tapadera conveniente para su sucio secreto. Una prima. Incesto. Tabú. Temía ser juzgado, temía el escándalo. Temía perder el respeto de sus padres y de la sociedad. Así que encontró una chica de una familia sencilla que estaría agradecida por la oportunidad de casarse con él. Que no hiciera demasiadas preguntas, que fuera silenciosa y paciente. Pero Ismenia no iba a quedarse callada. El teléfono vibró en su mano. Una llamada de su madre. Ismenia contestó. «¡Ismenia! Ismenia, ¿dónde estás? Nos despertamos, vimos la nota. ¿Qué ha pasado?» La voz de su madre era de preocupación, casi de pánico. Ismenia intentó hablar con calma. «No pasa nada, mamá. Acabo de salir temprano. Tenía que pensar». «¿Pensar? ¿En qué?» «La boda es en 4 horas. Tienes que prepararte. Ya estoy lista. Te veré en la iglesia. No te preocupes, Ismenia. Ismenia, me estás asustando. ¿Qué te pasa?» «Nada, nada. Todo irá bien. Te lo prometo». Desconectó la llamada antes de que su madre pudiera decir nada más. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ernesto. «Buenos días, cariño. Estoy deseando verte en la iglesia. Te quiero». Ismenia leyó el mensaje y no contestó. Amado. Qué fácil le resultaba mentir. Qué fácil era para él escribir esas palabras sabiendo que se había acostado con Dalia la noche anterior. Bloqueó el teléfono y volvió a mirar el lago. El tiempo pasaba lentamente. Se sentó en un banco y la gente pasaba. Parejas, familias, transeúntes solitarios. Algunos la miraban con curiosidad al ver su vestido de novia, pero nadie se acercaba. Nadie le hacía preguntas. Ismenia lo agradeció. Necesitaba silencio, tiempo para pensar, tiempo para recomponerse ante lo que estaba a punto de suceder. A las 10:30 volvió a sonar el teléfono. «Benny». «Ismenia, ¿dónde estás? Ya estoy en la iglesia, esperándote. Tenías que haber llegado hace media hora. Ya voy. Pronto». «¿Qué quieres decir con babéis? La ceremonia empieza en media hora». Lo sé. Llegaré a tiempo. No te preocupes». «Ismenia, suenas extraña». «¿Ha pasado algo?» «Sí, ha pasado algo. Te lo contaré todo cuando llegue». «Benny, necesito tu ayuda. ¿Trajiste el altavoz?» «¿Qué altavoz?» «El portátil. Te escribí anoche pidiéndote que trajeras el altavoz portátil y lo dejaras en el altar». «Ismenia, no me has escrito nada». Ismenia se quedó helada. «Ayer».
Iba a escribir a Benny para pedirle que trajera el altavoz, pero se olvidó. Tenía demasiados pensamientos en la cabeza, demasiadas emociones. No había escrito. ¡Mierda! Vale, dijo rápidamente. Entonces haz esto. Ve a la tienda de electrónica más cercana. Compra el altavoz Bluetooth portátil más sencillo que encuentres. Llévalo a la iglesia. Ponlo en el altar donde nadie pueda verlo. Es importante, Benny. Es muy importante. Pero, ¿por qué? ¿Qué estás tramando? Te lo explicaré más tarde. Por favor, solo hazlo. Confía en mí. Benny guardó silencio un momento y luego suspiró. De acuerdo, lo haré, pero tienes que llegar a tiempo. Lo haré. Ismenia se desconectó y miró la hora. Las 10:40. Faltaban 20 minutos para que empezara la ceremonia. Era la hora. Se levantó del banco, se ajustó el vestido, cogió el bolso, llamó a un taxi. El coche llegó 7 minutos más tarde. Otra conductora, una mujer joven que también miró el vestido con sorpresa pero permaneció en silencio. Ismenia le dio la dirección de la iglesia de San Francisco. ¿Una boda?, preguntó la conductora levantándose de su asiento. Algo así. Atravesaron el centro de la ciudad e Ismenia miró las calles, la gente, la vida fuera de la ventanilla. Era el último viaje de regreso a su antigua vida, a la vida en la que había sido la prometida de Ernesto Ibarra, en la que había intentado encajar en su familia, en la que había sentido que no era lo bastante buena. En unos minutos, esa vida terminaría y comenzaría una nueva. El taxi se detuvo frente a la iglesia exactamente a las 10:58. Ismenia pagó, bajó y miró el edificio. Una gran iglesia blanca con columnas y ventanas altas, unos cuantos coches caros delante de la entrada, dentro, invitados, música, flores. Todo estaba listo para la boda. Ismenia subió los escalones, empujó la pesada puerta de madera y entró. En el vestíbulo, Benny estaba de pie en la entrada. Se dio la vuelta, vio a Ismenia y horrorizada se tapó la boca con la mano. «Dios mío», susurró, corriendo. «¿Qué le ha pasado al vestido?» Ismenia se acercó y Benny pudo ver los desgarrones, las costuras torcidas, los hilos que sobresalían, la tela arrugada. «Dalia», dijo Ismenia brevemente. «Ayer vino a mi casa, me rompió el vestido. Dijo que ella y Ernesto habían tenido una aventura desde que eran adolescentes, que se iba a casar conmigo para ocultar su aventura a la opinión pública. Amenazó con matarme si iba a la iglesia». Benny se puso pálido. «¿Qué? Eso es imposible. Son primos». «Exacto, por eso lo ocultan. Pero lo tengo todo en una grabadora. Tengo pruebas». «Entonces deberíamos llamar a la policía, ahora mismo. Ella te amenazó, ella...» «No», Ismenia la interrumpió. «Tengo otro plan. ¿Has traído el altavoz?» Benny asintió, sacó de su bolso un pequeño altavoz portátil negro. «Lo compré en la tienda de la esquina. Lo encendí y lo cargué. Pero no entiendo por qué lo necesitas». «Lo entenderás. Venga, vamos». Benny tomó la mano de su amiga y caminaron por un pasillo lateral hasta una entrada de servicio que conducía a una pequeña habitación junto al altar. Era donde los sacerdotes solían prepararse antes del servicio. La sala estaba vacía. Ismenia entró y Benny cerró la puerta. «Ismenia, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Podríamos quedarnos dentro. Podríamos salir por la puerta de atrás. Nadie lo sabrá». «Todo el mundo lo sabrá», replicó Ismenia mirando a su amiga. «Y ahora, delante de todos, Ernesto y Dalia tienen que pagar por lo que hicieron. Y no solo a mí. Delante de toda esta gente que ha venido aquí pensando que estaba presenciando una boda de verdad». Benny la miró durante un largo instante y luego asintió. «Bien, entonces iré contigo». La música llegaba de la sala principal de la iglesia. El órgano tocó la introducción e Ismenia reconoció la melodía. Era el preludio antes de que comenzara la ceremonia. «Ya es la hora». «Necesito que pongas el altavoz en el altar», dijo Ismenia. «Discretamente. Enciende el Bluetooth. Me conectaré a él desde mi teléfono.
Cuando llegue al altar, encenderé la grabación. Benny cogió el altavoz, asintió y salió de la habitación. Ismenia se quedó sola. La música de la sala se apagó. Se hizo el silencio. Luego sonó la marcha nupcial. Ismenia respiró hondo, salió de la habitación y se dirigió a la entrada principal del salón. Las pesadas puertas estaban cerradas. A sus espaldas, los invitados, el altar, Ernesto y Dalia. Ismenia empujó las puertas con ambas manos y éstas se abrieron de golpe. Todos se levantaron. Cientos de rostros se volvieron hacia ella y se congelaron. Una oleada de susurros, jadeos y exclamaciones de desconcierto recorrió la iglesia. La gente la miraba. Su vestido roto, las costuras torcidas, los hilos que sobresalían, su rostro pálido y su espalda recta. Ismenia levantó la cabeza y caminó por el pasillo central. A la izquierda se sentaron los familiares y amigos de Ernesto, hombres con trajes caros, mujeres con vestidos elegantes, todos con el pelo y las joyas perfectos. A la derecha, sus parientes y amigos, vestidos de paisano, avergonzados, confusos. Ismenia vio caras de sorpresa y conmoción. Vio cómo su tía se tapaba la boca con la mano, cómo el tío fruncía el ceño, cómo un primo susurraba algo a un vecino. Delante, en el altar, estaba Ernesto, traje blanco, camisa blanca, corbata clara, el pelo bien peinado, la cara afeitada, lisa, parecía perfecto, como un novio de revista. Pero cuando vio a Ismenia, su rostro palideció, sus ojos se abrieron de par en par, sus labios se entreabrieron. La miró horrorizado, incapaz de pronunciar palabra. Junto al altar estaba el padre Miguel, con sus vestiduras sacerdotales y su libro de oraciones en la mano. También él miraba a Ismenia con perplejidad, intentando comprender lo que estaba pasando. En primera fila estaban Leocadia y Faustino. Leocadia llevaba un traje beige, el pelo impecablemente peinado y un collar de perlas al cuello. Miró a Ismenia con una expresión en el rostro como si fuera una suciedad que se hubiera colado en un lugar sagrado. Faustino se sentó a su lado, con el ceño fruncido, tratando de entender qué estaba pasando. Un poco más lejos, en la tercera fila, estaba sentada Dalia, vestido gris, sencillo pero elegante, pelo suelto. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos e hinchados. Era evidente que había estado llorando toda la noche. Cuando vio a Ismenia con el vestido hecho jirones, se levantó de un salto de su asiento. Su rostro se contorsionó. Primero sorpresa, luego miedo y después rabia. Dio un paso hacia el pasillo, pero el pariente que estaba a su lado, un hombre mayor, la agarró del brazo y la volvió a sentar. Ismenia siguió caminando, lentamente, sin apartar los ojos del altar. Había música, pero sonaba fuera de lugar, una melodía solemne para lo que parecía más un funeral que una boda. Ismenia llegó al altar y se detuvo a 2 pasos de Ernesto. Le miró a los ojos. Ismenia sacó el teléfono de su pequeño bolso. Encontró el altavoz en el suelo junto al altar, donde Benny lo había dejado detrás del jarrón de flores. Se agachó, recogió el altavoz y lo colocó en el escalón del altar para que todos pudieran verlo. El padre Miguel dio un paso atrás, confuso. Los invitados se paralizaron. El silencio se hizo absoluto. Incluso la música se apagó. Ismenia abrió un archivo en su teléfono, pulsó el botón de reproducción y puso el volumen al máximo. Del altavoz salió la voz de Dalia, alta, histérica, distorsionada por la rabia. No habrá boda. ¿Lo has entendido? No habrá boda. Un suspiro recorrió la iglesia. Todas las cabezas se volvieron hacia el altavoz. La grabación continuó. La voz de Dalia era clara, cada palabra audible hasta la última fila. «Es mío. Nos queremos desde que éramos adolescentes. No somos solo primos. Vamos en serio. Pero Ernesto tiene miedo al escándalo, a la reacción de sus padres, a que la sociedad nos juzgue. Por eso decidió casarse contigo, para disimular, para que todo pareciese decente y para seguir viéndome en secreto».
Leocadia saltó de su asiento cubriéndose la cara con las manos. Faustino se apretó el pecho con la cara enrojecida. Dalia intentó levantarse, pero el pariente que estaba a su lado la sujetó con fuerza. Ernesto se quedó quieto como una estatua y miró fijamente a Ismenia. Movía los labios, pero no emitía ningún sonido. La grabación continuó. El sonido de un forcejeo, el crujido de la tela, los gritos de Dalia. No puedo ver cómo te casas con él. No puedo. Si vienes a la iglesia mañana te mataré. Lo digo en serio. Es mío, siempre ha sido mío, y no me lo vas a quitar. La iglesia explotó. Alguien gritó. Alguien lloró. Las voces se mezclaron en el caos, indignadas, conmocionadas, incrédulas. Dalia se cubrió la cara con las manos y se desplomó en el banco con los hombros temblorosos. Leocadia se incorporó, con el rostro aún cubierto por las manos, pero con lágrimas visibles a través de los dedos. Faustino miró a su hijo con una expresión como si lo viera por primera vez. Ismenia apagó la cinta. Volvió el silencio, pesado, agobiante. Todos la miraban, esperando a ver qué decía. Ismenia miró a Ernesto, y en sus ojos no había lágrimas ni compasión, solo frío desprecio. Pervertido, dijo en voz alta, clara, para que todos en la iglesia pudieran oírla. Te acuestas con tu propia prima y has querido utilizarme como tapadera para tus sucios juegos. No habrá boda. Ernesto abrió la boca, encontrando por fin la voz. Ismenia, espera, no es lo que piensas, puedo explicártelo. No, le interrumpió ella, no puedes explicarlo, porque lo que has hecho no tiene explicación, no hay excusa. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, lentamente, con la cabeza alta. El vestido roto crujía a cada paso, pero no le importaba. Detrás de ella se oían gritos, llantos, voces indignadas. Alguien la llamó por su nombre, pero ella no se volvió. ¡Ismenia! Era la voz de su padre. Pantaleón se levantó de su asiento y caminó por el pasillo. Ceferina le siguió. Alcanzaron a su hija a la salida. Su padre le pasó el brazo por los hombros, su madre le cogió la mano. No preguntaron nada. Se limitaron a caminar uno al lado del otro. Beni se detuvo a la salida. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. Abrazó a Ismenia con fuerza, la acercó a ella. «Lo has hecho bien», susurró. «Lo has conseguido». Los cuatro salieron de la iglesia. Ismenia, sus padres y Beni. Hacía sol y calor fuera, y los pájaros cantaban. Ismenia se detuvo en los escalones, miró al cielo e inspiró profundamente. Por primera vez en muchas semanas se sentía libre. Beni llamó a un taxi y los cuatro subieron al asiento trasero. El conductor los miró con curiosidad, 3 mujeres y un hombre, uno de ellos con un vestido de novia hecho jirones, todos silenciosos y serios, pero no preguntó nada. Se dirigió a la dirección que Pantaleón le había dado. Ismenia miraba por la ventanilla y su mente estaba vacía. No había pensamientos, ni emociones, ni remordimientos. Solo había silencio y alivio. Dejó atrás la ceremonia arruinada, el novio desenmascarado, los invitados confundidos. Dejó atrás a la familia Ibarra, su frialdad, su desprecio, sus secretos. Dejó las mentiras, la humillación, el dolor. La iglesia de San Francisco era un caos en ese momento. Los invitados gritaban, lloraban, discutían sobre lo que habían oído. Leocadia estaba sentada en un banco, con la cara entre las manos, y no levantaba la cabeza. Faustino intentó calmar a los familiares, pero nadie le hizo caso. Dalia había desaparecido, huyendo por una salida lateral en cuanto Ismenia salió de la iglesia. Ernesto estaba solo ante el altar, y nadie se le acercó. El padre Miguel observó lo que ocurría, se persignó y rezó, sin saber qué más hacer. La reputación de la familia Ibarra estaba arruinada. En unas horas, toda la colonia de Polanco sabría lo que había pasado en la iglesia. En un día, toda la Ciudad de México. Ernesto y Dalia se convertirían en parias. Serían discutidos, juzgados,
señalados con el dedo. El negocio de la familia se resentiría. ¿Quién querría comprar medicinas en farmacias de personas manchadas por un escándalo así? Leocadia, que tanto ha cuidado su reputación, perderá el respeto entre sus conocidos. Faustino no podrá mirar a los ojos a sus socios. Ernesto no podrá caminar por la calle sin oír murmullos a sus espaldas. E Ismenia seguirá adelante, libre de las mentiras, libre de ellos. Volverá a trabajar, vivirá en un pequeño piso con sus padres, quedará con Benny los jueves en su cafetería barata favorita. La vida no será lujosa ni fácil, pero sería honesta, y eso era suficiente.